Buenas noches, bienvenidos a Noticias Sagradas, un noticiero pensado en la investigación, el conocimiento, en cuanto a lo que tiene que ver con la cultura, la fe y diversos temas. Pero hoy traemos un tema muy importante y tiene que ver con las Sagradas Escrituras, también conocidas como Biblia o también conocidas como la Palabra de Dios. ¿Acaso podrá este libro resistir este programa? ¿Podremos realmente saber si es la palabra de Dios? ¿Podemos confiar en estas escrituras y en sus traducciones? ¿Realmente es el libro más importante de la humanidad? Bien, no lo voy a decir yo, sino que vamos a estar con 3 invitados del Instituto Casa de David que nos van a estar comentando su experiencia con la Biblia y también van a hablar de la investigación que ellos hicieron. Así que vamos a comenzar con esto, que es un programa espectacular y el principal son las Sagradas Escrituras. Comencemos. Gracias, es un placer estar acá. Y bueno, la Biblia no solo es un libro histórico, sino que su mensaje sigue vigente hoy en día. Es singular en su traducción, sí. La Biblia es el libro más traducido y distribuido del mundo. Ningún otro libro de la historia se compara con la Biblia en el alcance de sus traducciones. Que sea singular la hace única en su especie. No hay otra igual. Bueno, primero que todo quería agradecerles por el espacio que nos están dando para hablar de lo aprendido en Casa de David. Con respecto a la singularidad de la Biblia, me gustaría hablar de su coherencia interna, ¿no? Si bien fue escrita en el transcurso de 1500 años por más de 40 autores, con diferentes contextos, tanto históricos como culturales, toda la Biblia, toda la escritura, cuando es unificada desde el Génesis al Apocalipsis, mantiene esta coherencia interna. Por ejemplo, Moisés escribió desde el desierto, él era un líder político. Pablo escribió desde la cárcel, él era un ministro de la palabra. Juan, que era médico y escribía mientras viajaba, y sin embargo se mantiene, al unificar los distintos fragmentos que se han encontrado, la coherencia a lo largo de la escritura. También me gustaría decir que, a diferencia de una antología, que es recopilada por un antologista que tiene una misma visión, la Biblia fue recopilada por diferentes personas. Y cuando se escribió, los autores no la pensaron como un libro, no la pensaron como la Biblia que hoy tenemos hoy en día, sino que se escribía fragmentos de la palabra. Entonces ellos no podían saber cómo lograr unificar el libro para que quede coherente. Aún así, al recopilarla por diferentes personas, se mantiene el mismo mensaje. Aunque fue recopilada por diferentes personas, escrita por diferentes autores, el mensaje central es el mismo. Y muchas profecías que vemos en el Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. Excelente, excelente. Y otra pregunta más. ¿Podrían hablarnos de cómo surgió la Biblia? Fragmentos de cerámicas utilizados en el 1000 antes de la era común se han encontrado en abundancia en la región de Egipto e Israel. La Biblia hace referencia en Job, capítulo 2, versículo 8, con el nombre de tiesto, que así se lo llamaría técnicamente, o chatarra también, mostrando cómo la cerámica era parte de la vida cotidiana y era tallada, digámoslo así, con una pluma de hierro, y de ahí como que se empezó a trabajar de derecha a izquierda, como comúnmente hacen los escribas.
bueno, las ostraca son importantes para los historiadores y la arqueología. Bueno, como material también se utilizó el papiro, que era una caña que se encontraban en los ríos y lagos de Egipto y Siria, y se trabajaba con piedra caliza para poder suavizarlo. Esto data del año 1200 antes de la Era Común hasta el año 100 después de la Era Común. Muchos escritos que se encontraron estaban escritos sobre este material. Era un material que era difícil de conservar a través del tiempo, no era muy perdurable y por eso fue necesario que se realizaran diferentes copias. Bueno, realmente es apasionante todo lo que estamos conociendo y lo que estamos viendo. Y bueno, claro que me surgen más preguntas, ¿no? Les hago una pregunta. ¿Es importante conocer los materiales con que fueron escritas las Sagradas Escrituras? ¿Podemos tener conocimiento de esto? La importancia de los materiales es porque ayudan a determinar la antigüedad de los textos. La inscripción de Siloé, por ejemplo, la cual describe la construcción del túnel durante el reinado del rey Ezequías. Fue grabada en piedra caliza y fechada en el siglo VIII antes de la Era Común. Y eso fue gracias al análisis que se le hizo del estilo de escritura hebrea antigua. Bien, ¿y qué información tenemos con respecto a los idiomas? ¿Es confiable esto? Ya que la Biblia ha sido traducida a lo largo de los tiempos. ¿Sabemos qué es lo que pasó con el tema de los idiomas, chicos? Muchos pueden argumentar, personas escépticas, como la Biblia fue muy manoseada, ¿cómo puedo confiar en un texto que ha sido tan manoseado por mucha gente, ¿no? ¿Cuál confiable puede ser? Para eso estamos, para justificar a través de la historia, de la arqueología, datos precisos, datos concretos que se nos van revelando de ciertos estudios, ¿no? Que vamos encontrando a través de la verdad. Así vemos cómo se formó la Biblia, cómo se conservó el texto bíblico, cómo fueron encontrados en la antigüedad los manuscritos, como la cueva de Qumran en 1947, en la Biblia hebrea, cómo se hicieron copias de los rollos de la Torá, cuáles fueron las reglamentaciones para los escribas que hicieron esas escrituras, cómo fueron las copias, dónde fueron hechos, y fueron hechos por expertos, ¿no? Por eso, en qué utilizaron, dónde escribieron. Es importante aclarar que la llegada de los griegos aportó beneficios a la expansión de la Biblia, porque era la voz más predominante. Si bien el Imperio Romano hablaba en latín, el idioma griego seguía siendo más usada por la cultura. Por este motivo, la palabra fue expandida con facilidad, porque se tradujo del hebreo al griego, y eso ayudó mucho a la expansión. Con respecto a los escritos encontrados de la Biblia, estos confirman la autenticidad de las copias que se realizaron. Como mencioné anteriormente, si bien se realizaron diferentes copias, cuando se comparan cuando se compara la Biblia, que es el libro que tenemos hoy, con los rollos encontrados o con diferentes fragmentos, la traducción coincide. Si bien hay diferentes palabras que se modifican en diferentes traducciones, el mensaje central sigue siendo el mismo. Esto se evidencia con prueba histórica y arqueológica.
Es impresionante cómo la Biblia es totalmente verificada, ¿no? A través de la historia, con todo esto que ustedes nos están contando. Realmente es impresionante, ¿no? No solo tiene algo que ver con la fe, sino también con la historia. Realmente es impresionante todo lo que han compartido hasta este momento del programa, pero creo que hay muchas personas ahí del otro lado pensando, bueno, ¿qué más hay, no? Y vamos a hacerle otra prueba más. Pasemos al mundo de la arqueología, de esta ciencia, ¿no? de la arqueología. ¿Podemos nosotros examinar la Biblia a través de la arqueología? ¿Qué evidencias existen arqueológicas con el cuidado de estos textos? ¿Podemos hablar de ese tema? A ver, sigamos investigando. Del Mar Muerto, encontrados en las cuevas del Qumran en 1947, ejemplares como el rollo de Isaías con sus 66 capítulos. Y bueno, esto demuestra que los textos del Antiguo Testamento se han preservado con gran precisión. Historiador citando a Frank Cross, los manuscritos bíblicos como los rollos del Mar Muerto comprobaron que han sido preservados con gran precisión a lo largo de los siglos. Historiador citando a Bruce, los manuscritos bíblicos tienen más copias antiguas y mejor preservados que cualquier otro documento de la antigüedad, lo que nos da gran confianza a la precisión del texto que tenemos hoy en día. Exactamente, y cuando los expertos comparan los rollos encontrados con los manuscritos recientes, se dan cuenta que el texto apenas había cambiado, la variación había sido mínima, haciendo la traducción de la palabra muy precisa a lo largo del tiempo. Bueno, los escribas cumplieron un papel fundamental en todo esto, como haciendo las copias del libro sagrado. Estas copias que hacían los escribas tenían realmente una forma de escribir, tenían que memorizarse toda la palabra, escribir letra por letra, saber a la perfección y después traspasarla, dejando el espacio en cada letra y viendo que no se manchara, que no, en caso de que se manchara, todo lo que se escribió, todo lo que se hizo, hasta ese momento se perdía. Era tiempo, plata, era el proceso. Muchos creen que en el tiempo de Moisés la escritura no estaba desarrollada, pero sin embargo ya en esa época habían escuelas en Egipto. Estaba también en ese tiempo el código Hammurabi, ¿no? Esto demuestra que había escribas. Bien, y me surgen más preguntas, ¿no? Obviamente que esto está buenísimo y quiero hacer otra consulta más. ¿Y quién determinó cómo son los fragmentos de la Biblia? ¿Quién fue el que determinó los libros de la Biblia? Porque es otra de las preguntas que siempre surgen, ¿no? En distintos debates, en distintos lugares, donde podemos empezar ¿no? ¿Y por qué? Y se escribieron así, no sabemos cómo fue. Realmente lo que yo tengo en la mano es lo que se escribió realmente. Entonces creo que es importante que nos cuenten un poco esa parte. ¿Cómo se fragmentó? ¿Cómo se llegó a la Biblia que tenemos hoy en día, chicos? La determinación de qué fragmentos o libros formarían parte de la Biblia, y bueno, eso fue un proceso largo y complejo que involucró a diversas comunidades religiosas y
concilio a lo largo de los siglos. Este proceso, conocido como canonización, no fue llevado a cabo por una sola persona, sino que por la Iglesia y sus líderes, quienes se guiaron por una serie de principios. Es importante aclarar que la Iglesia no creó el canon, sino que lo reconoció. Viéndolo desde la perspectiva correcta, la Iglesia no determina el canon, sino que lo descubre. Esto refuerza la idea de que la canonización no es un acto humano de creación, sino de reconocimiento y validación de lo que ya había sido inspirado por Dios. También estaremos con la doctora Esther Gómez, que nos va a estar dando una vista legal. Buenas tardes, ante todo quería darle las gracias por la invitación, pero antes de entrarnos en el tema, quería expresar que la Biblia no es solo un libro antiguo ni un libro religioso más, sino que es una voz viva. ¿Por qué decimos que es una voz viva? Porque ha atravesado crisis, siglos, culturas, inspirando a aquellas personas que han soñado con la Declaración de Derechos, la dignidad humana, la libertad. Negar su evidencia es olvidar que muchas de las libertades que hoy damos por sentadas nacieron en sus páginas. Eso sería amputar la raíz de nuestra ética, nuestra compasión y nuestra sed de justicia. Podemos ver el nacimiento de la justicia en la ley mosaica, o también llamada la ley de Moisés, porque si bien es cierto que hay otros compendios de leyes antiguos, como el Código de Hammurabi, que fue redactado en el año 1750 a.C., era un conjunto de normas en las cuales establecía un orden, pero no podemos hablar de justicia, porque no estaban dadas las condiciones en el sentido de justicia plena. ¿Por qué? Por varias razones. Una de las características es la desigualdad ante la ley. El Código de Hammurabi hacía mucho hincapié en el estatus de las personas. Así teníamos que si un noble causaba un perjuicio, un daño a un esclavo, la sanción era menor por su estatus social. En cambio, cuando un noble causaba una sanción a otro noble, ahí la pena era severísima. Esto es porque prácticamente el esclavo no era considerado una persona. O sea que estaba basada en la desigualdad sin tener en cuenta al ser humano, a su dignidad. Otra de las características por la cual no podríamos hablar de justicia es el carácter represivo y vengativo. En uno de ellos dice ojo por ojo, diente por diente. Eso establecía, no había misericordia, no había posibilidad de redición, no había posibilidad de redimirse y de alguna manera de poder reparar el daño causado. No existía esa posibilidad. Había una ausencia total de fundamento ético, moral y universal. La ley respondía a intereses del Estado y a intereses del rey, que era considerado un dios, que había sido designado, que era considerado un dios, o sea que era normas basadas en el autoritarismo, no existiendo una justicia en el verdadero sentido de lo que es el concepto justicia. Por eso la ley dada por Dios a Moisés, podemos decir que fue el basamiento legal más antiguo. ¿Por qué? Porque no se consideró solamente lo normativo, sino que se consideró por primera vez otros valores, sino que se tiene en cuenta la dignidad humana. Fue la primera que protegió o que estableció la protección para los más vulnerables, los extranjeros, los huérfanos, las viudas. Esto lo podemos ver en Deuteronomios 24:17, en el cual decía: no tercerás el derecho del extranjero ni del huérfano, y no tomarás la ropa de la viuda. En Éxodo 20:13 establece: no matarás, no hurtarás, no darás falsos testimonios. Estos mandamientos hacen a la esencia de la justicia,
le dan el valor a la vida humana, el respeto a la propiedad. Estos valores, estos mandamientos, en la actualidad son los pilares tanto del derecho penal como del derecho civil. O sea, son pilares fundamentales desde esa época vigentes hasta ahora. Y lo indispensable, que es la verdad para la aplicación de la justicia. Necesitaríamos mucho tiempo para poder explicar cómo la palabra influyó en la sociedad, en las familias, que son las células de la sociedad. Por eso daremos algunos ejemplos. Así, en la historia clásica tenemos que Grecia, ¿qué nos aportó? Grecia nos aportó la filosofía. Y Roma, ¿qué nos aportó? El sistema legal. Pero lo más importante de todo esto es que estos dos mundos se van a unir. ¿Y se van a unir a través de qué? A través de la palabra, que lo unió con un principio revolucionario. Así, en Génesis 1:27 se destaca la dignidad de todo ser humano. Y en Gálatas 3:28 establece: ya no hay judío ni griego, esclavo ni hombres libres, varón ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Estos principios fueron fundamentales y pirámides para establecer que todos somos iguales ante Dios. Esta idea se convertirá en la base de la futura igualdad ante la ley. En la Edad Media, otro de los pensadores, Tomás de Aquino, que voy a citar, lo que con claridad definió: el derecho justo es aquel que se alinea con la ley eterna de Dios, dando lugar al concepto de derecho natural, una ley inscrita en la conciencia humana por ser su creador, superior a las leyes humanas, universal e inmutable. Bueno, en la Edad Moderna podemos mencionar al filósofo John Locke, que en su obra Segundo Tratado sobre el Derecho Civil defendió acérrimamente los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad, y lo hizo con fundamentos bíblicos. Y así podemos mencionar la dignidad humana como imagen de Dios, establecida en el Génesis 1:27. En Génesis 9:6, el derecho a la vida, porque el que derramare sangre de hombre por hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y en Éxodo 20:15, el derecho a la propiedad. No hurtarás. Este versículo es parte de los 10 mandamientos. Locke afirmaba que la ley no es producto de la cultura, sino que es fruto de Dios, creador y legislador supremo. La palabra fue fundamental para la creación y declaración de los derechos humanos de 1948. El presidente Franklin Roosevelt, que le tocó gobernar en la devastadora época de la Segunda Guerra Mundial, y de su esposa, Eleonora Roosevelt, fueron defensores de los más débiles. Así, Eleonora Roosevelt dice que la prueba de nuestro progreso no es si le damos más a los que más tienen, sino a los más necesitados. Y todos estos pensamientos que fueron en la mayoría tomados en la Declaración de Derechos Humanos fueron extraídos y fueron fundamentados en citas de las Biblias. Así, en Proverbios 31, 8-9, defiende los derechos del pobre. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desválidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. En Isaías 1:17, buscad la justicia, defended al huérfano, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. En el siglo XXI podemos mencionar al genetista Francis Collins, científico, médico, director del proyecto Genoma Humano, que en sus principios era ateo y al tratar con sus pacientes terminales se convierte pensando que Jesús es el único Salvador. Así, en su libro Cómo habla Dios, él afirma
he encontrado en Jesús el amor más perfecto, la verdad más profunda y el sentido más claro de la vida. O sea, para Collin, ciencia y fe no se contradicen, por el contrario, se complementan. Bien, y les hago algo un poco más, hablando un poco más, si se puede, de algo más íntimo, ¿no? Hemos visto todo lo que ha pasado en el transcurso de la historia y los escritos, todo, pero quisiera preguntarles ahora a modo personal, ¿qué es lo que ha hecho la Biblia en sus vidas? ¿Qué me pueden contar de esto? Por un desafío personal. Tengo el firme propósito de conocer más sobre la palabra, sus conocimientos, sus orígenes, el mover de su pueblo, quienes escribieron las escrituras y por qué son tan sagradas. Y de tratar de establecer muchísimas dudas como el origen de la Biblia, porque el porqué de su nombre, las mismas dudas que tengo yo, las tiene mi esposa, mis hijos, la humanidad en sí. Mucha gente que también está buscando esas respuestas, ¿no? Mucha gente que en este tiempo está desconcertada, como nosotros un día hemos estado. Y esto es por todos los hechos que acontecieron y están aconteciendo, cómo es que un solo libro, como llamado la Biblia, un libro antiguo, tiene las respuestas a todos estos acontecimientos presentes. La Biblia es un libro de instrucciones que te da dirección, enfoque, propósito, que te ayuda a tomar decisiones. Constantemente estamos tomando una decisión que puede o no ser correcta, pero la Biblia te enfoca a que uno haga lo correcto. Y en mi caso, como sacerdote, lo que hago es aprender, nutrirme de la palabra para poder instruir a mi familia y a mis hijos. Bueno, para mí la palabra ha transformado mi vida, me convirtió en otra persona, realmente me cambió, porque yo creo que la palabra es viva y te va transformando, ¿no? Como dice en 2 de Corintios, pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando, como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu, de gloria en gloria, en la imagen misma del Señor. Esto dice en 2 de Corintios 3:18. Y creo que es exactamente lo que la palabra ha hecho en mi vida y lo que hace. Va transformando a cualquier persona que quiera leerla, que quiera estudiarla, que quiera escudriñarla. Gracias por habernos acompañado en este programa, donde hemos visto cómo la Biblia influye desde distintos lugares o cómo es respaldada desde distintos lugares, desde la historia, desde la arqueología, incluso cómo funciona en lo social. Muchas gracias por habernos acompañado en este noticiero que ha de hacerse llamar Noticias Sagradas. Gracias por estar aquí y poder hablar de la importancia de la Biblia. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado, por el espacio que nos dieron y les mando un saludo a todos. Gracias por ver. Agradezco el espacio que me han permitido y me despido diciendo
que queda demostrado la influencia que ha tenido la Biblia en los derechos que hoy siguen vigentes. Por eso podemos decir que la palabra está viva. Bien, y solo nos queda despedirnos de esto que ha sido un programa impresionante. Pero no antes me quiero ir sin dejar algo para poder seguir pensando, ¿no? Luego de haber pasado por este programa. ¿Es entonces este libro la palabra de Dios? ¿Es acaso este libro algo que transforma vidas? ¿Es acaso este libro el más importante de la humanidad? Bien, creo que es algo que cada uno lo tiene que llevar personal. Acá simplemente desde Noticias Sagradas te lo quisimos plantear desde otro lugar para que puedas tener pruebas y que sepas qué es lo que tenés en las manos. Muchas gracias a todos por haber visto nuestro programa y nos encontramos en el próximo Noticias Sagradas. Hasta luego.